Bienvenidos y bienvenidas al podcast La Lotería de la Vida, reflexiones sobre ciudadanía y ética aplicada. Hoy vamos a abordar la pregunta: ¿qué está pasando con la democracia? La democracia generó mucho optimismo y esperanza a lo largo de su corta historia de entre 2 y 3 siglos, porque la democracia se perfilaba como el sistema político más adecuado para que pudiéramos vivir vidas buenas, vidas dignas, vidas en donde se nos respetan nuestros derechos, en donde podemos ejercer nuestras libertades. Y la democracia sigue siendo eso. Ese es el sueño de la democracia y ese sueño sigue vivo y sigue vigente. Sin embargo, el Latinobarómetro, que es una encuesta muy interesante que se hace en Latinoamérica, como lo dice el nombre, muestra que 68% de las personas pues no tienen mucho interés en que el gobierno sea democrático siempre y cuando resuelva los problemas sociales y económicos. Es decir que 68% de las personas son indiferentes a si el gobierno es una democracia o no es una democracia, y que incluso estarían dispuestos o dispuestas a aceptar que hubiera un gobierno militar o un gobierno autoritario, pero que resolviera los problemas sociales y económicos. ¿Cómo podemos explicar eso? Eso es muy interesante. Eso es lo que vamos a abordar hoy. Y también eso nos va a llevar a hablar de lo que realmente es la democracia. Entonces, el último Informe Mundial de Desarrollo Humano dice que 7 de cada 10 personas en el mundo sienten que no tienen ninguna incidencia en las instituciones públicas y políticas. 7 de cada 10 personas sienten que sus instituciones políticas, su gobierno, su Congreso, su alcaldía, pues realmente ellos no tienen mucho que ver con eso y no tienen ninguna incidencia en las decisiones que se puedan tomar desde esas instancias. Al mismo tiempo, 5 de cada 10 personas sienten que no tienen realmente ninguna incidencia sobre su propia vida. Es decir, que no pueden tomar decisiones que los lleven a construir su propia vida como ellos quisieran, sino que más bien van por la vida respondiendo, reaccionando, intentando sobrevivir de la mejor manera. Eso es lo que en la teoría del desarrollo se llama la agencia humana. La agencia humana, esa es la idea de que nosotros como seres humanos somos agentes, somos actores de nuestras propias vidas, y también en nuestro sistema político debemos ser agentes y actores, no solo víctimas de las decisiones que se toman. Entonces, beneficiarios si son positivas o víctimas si son negativas esas decisiones. Entonces, ese es el panorama que nos refleja que hay mucha insatisfacción con la democracia. Detengámonos un poco en esto. Hay mucha insatisfacción en el mundo y en nuestro país, Colombia, en general porque las condiciones sociales y económicas no son muy positivas. Entonces vivimos en un mundo con mucha desigualdad, por ejemplo. El 10% de las personas acumulan el 76% del patrimonio y el 50% de la escala en la parte de abajo, que es la mitad de la población mundial, acumula solamente 2% del patrimonio. También tenemos altas tasas de pobreza en muchos países del mundo, no solo en Colombia o en América Latina, también en otras partes del mundo hay mucha pobreza. Y eso, digamos, a muchas personas les resulta en que su vida es una permanente frustración. Se les muestran muchas oportunidades, se le dice a la gente y a los jóvenes: ustedes van a poder lograr esto y aquello, van a poder lograr lo que quieran, merecen lo que sueñan. Y esto se queda en palabras vacías porque la realidad no ofrece las oportunidades para todo el mundo. Y esa frustración se puede reflejar en que la gente piensa que es por culpa de la democracia, porque la democracia es el sistema político que nos rige. Entonces, con ese planteamiento así,
vamos ahora más a fondo sobre qué es realmente la democracia. La democracia ha sido entendida en general como sinónimo de la regla de las mayorías. Es decir, la democracia es un gobierno en el que se hace lo que la mayoría quiera hacer. Y eso es un error. Porque la democracia tiene 3 elementos, uno de los cuales es la regla de las mayorías. La regla de las mayorías tiene unos riesgos importantes. Por ejemplo, Hitler fue electo por la mayoría. Con un gobierno elegido por la mayoría es perfectamente posible violar los derechos de las minorías, establecer una tiranía de las mayorías, ¿sí? Y esto pues claramente no entra dentro de la idea de la democracia que queremos defender hoy en el siglo XXI, sino dentro de una idea, digamos, simplista y reduccionista de lo que es la democracia, que es solamente el respeto por la voluntad de la mayoría. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la democracia realmente? El primero es la regla de las mayorías. Entonces, efectivamente, para la democracia es muy importante que las decisiones sean legitimadas por la mayoría. El segundo elemento es el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes es un invento muy especial de los ingleses, primero, cuando crearon el Parlamento para hacer contrapeso al rey, para obligar al rey a pedirle permiso al Parlamento para tomar ciertas decisiones, sobre todo las decisiones relativas a impuestos y a guerra, es decir, qué tipo de impuestos cobrar y si ir o no ir a la guerra. Eso primero pues generó una división de poder entre el poder ejecutivo, el del rey, y el poder legislativo, el del Parlamento. Esto se refinó muchísimo, con las nuevas repúblicas latinoamericanas en las independencias y con Estados Unidos, donde se generó un sistema de pesos y contrapesos muy sofisticado que hace que un presidente de un país democrático no es igual a un rey en una monarquía o a un dictador en una dictadura. El presidente en un país democrático nunca tiene el poder absoluto, siempre está obligado a estar en diálogo permanente con el Parlamento, en el caso de Colombia se llama el Congreso, ¿sí? Y también tiene un control por parte de las Cortes, el poder judicial. Y cada uno de estos poderes es independiente del otro, cada uno de estos poderes funciona con lógicas independientes y eso impide que el poder se acumule en una persona o en una institución de manera absoluta. Entonces no hay poder absoluto en la democracia gracias al equilibrio de poderes. El tercer elemento es el respeto por los derechos individuales. Eso es muy importante. Es decir, la democracia surgió también porque nosotros como seres humanos empezamos a defender la idea de que todo ser humano tiene derechos y tiene libertades. Porque antes no era así. Antes había una proporción de las personas muy pequeña que tenía derechos. Esos derechos no eran derechos, se llamaban privilegios, la aristocracia, los nobles. Y el resto de las personas era otro estatus. No había igualdad de estatus. El concepto de la igualdad, digamos, es parte de la filosofía de la Ilustración y de la modernidad. La idea de que todas las personas somos iguales en derechos, en libertades, es una idea que surge con la democracia. Es decir, que la democracia debe garantizar el respeto por los derechos y libertades individuales. Y no se puede, ni siquiera con el apoyo de la mayoría, ni siquiera con el apoyo de una mayoría muy grande, como por ejemplo el 90% de la población, violar los derechos del 10% restante de la población. Entonces, redondeando, la democracia tiene 3 elementos: la regla de las mayorías, el equilibrio de los poderes y el respeto por los derechos individuales. Es un sistema político muy prometedor. Es un sistema político que, claro que sí, es imperfecto, pero también comparado con cualquier otro sistema político que se haya experimentado en la historia, es el menos peor. Es un sistema aceptable, es un sistema que permite la expresión de intereses diversos, múltiples. Es un sistema que permite también, por ejemplo, la transición pacífica del poder. Piensen ustedes que en la democracia
hay transición entre distintos partidos políticos o líderes políticos de manera pacífica, es decir, no se transmite el poder después de una guerra. Eso es muy interesante. Pero la democracia también, digamos que tiene que dialogar y está en permanente relación con aspectos económicos, culturales, y un sistema político por sí solo no es capaz de garantizar que en una sociedad haya la posibilidad de una vida digna para todos. Entonces, la democracia ha convivido siempre con el capitalismo, que es el sistema político que también surge en la misma época, la Ilustración, la modernidad. Y el capitalismo, pues que también permite la libertad individual, pero expresada en el ámbito económico, la libertad económica, ha generado en la historia algunos desequilibrios. Parecido que con la democracia, el capitalismo pues no es perfecto, pero también ha sido, digamos que lo menos peor que se ha encontrado a lo largo de la historia. Pero el capitalismo ha generado también unos desequilibrios sociales que se están intentando corregir. Entonces, estas cifras de desigualdad de las que hablábamos ahorita, o las experiencias de vida de muchas personas que no están pudiendo desarrollarse, realizarse como personas, pues se dan en el contexto del capitalismo y de la democracia, y es muy fácil pues echarle la culpa a la democracia en vez de al capitalismo. Es muy fácil que también uno, como resultado de la desesperación, de la angustia y de la incertidumbre, pues pueda apoyar alternativas políticas que son extremistas y antisistema. Y quiero que nos detengamos en eso un momento. Se habla mucho de la polarización política. Decimos, vivimos en sociedades que están polarizadas. La polarización política está amenazando la democracia. Analicemos un poquito esto. ¿Qué significa polarización? ¿Y qué significa que sea política, además? La polarización política es cuando la opinión pública se divide en dos extremos antagónicos, ¿sí? Y que entre esos dos extremos se cierra toda posibilidad de diálogo y de acuerdos. Y en general, en esa polarización política hay dos extremos que son, digamos, igual de antisistema. Entonces, no es que en la extrema derecha sean más antisistema que en la extrema izquierda o viceversa. Las posiciones que prevalecen en la polarización política son extremistas, y el discurso, digamos, se basa en la idea de que el sistema no funciona bien. Por lo tanto, hay que acabarlo, hay que acabar el sistema, hay que volverlo a hacer, hay que refundarlo. Como el sistema no funciona, acabemos con él y volvámoslo a hacer. Esa es la retórica antisistema, digamos, que prevalece en la polarización política. Y fíjense que esto es algo políticamente muy rentable, porque cuando los líderes políticos, digamos, de la extrema derecha o de la extrema izquierda, le hablan a sus seguidores, pues ellos saben que están hablándole a personas que están viviendo muchas veces en situaciones de dificultad, que están viviendo vidas difíciles, y que un discurso como este es un discurso que puede tener éxito a la hora de lograr apoyo popular. Es un discurso políticamente rentable. A eso nos referimos cuando se dice políticamente rentable. Pero al mismo tiempo, esa retórica antisistema muchas veces, una vez en el gobierno, genera unos resultados que son decepcionantes, y genera también mucha decepción. Entonces, la retórica antisistema genera mucha esperanza de que las cosas van a cambiar, pero una vez en el gobierno es bastante ineficaz, porque en todas las democracias del mundo actual hay unas instituciones que mal o bien funcionan, y que son difíciles de cambiar así de un momento al otro, o a punta, digamos, de grandes ideas. Hay un funcionamiento de las instituciones democráticas que lleva siglos,
y que es muy difícil cambiar. Cuando se quiere cambiar condiciones sociales, mejorar las condiciones de vida de las personas, pues es mucho más efectivo trabajar al interior de las instituciones que existen, generando, digamos, buenos resultados con los instrumentos que ya existen, en vez de intentar llegar y cambiarlo todo. Y esto es lo que genera también mucha decepción en los mismos electores que han apoyado iniciativas extremistas. Entonces, hay unos cuantos ejemplos en el mundo interesantes en que los países giran de la extrema izquierda a la extrema derecha, o al revés, de la extrema derecha a la extrema izquierda, y que se vive en esos países un ambiente muy, muy enrarecido, un ambiente muy extraño, como si fueran dos países al interior de uno. Pienso en el ejemplo de Argentina, pienso también incluso en el ejemplo de Estados Unidos, y hay muchos más, pero creo que esos dos son muy claros para el público latinoamericano con quienes estamos conversando. Entonces, pues el mismo electorado, la misma ciudadanía que en un momento dado apoya a la extrema derecha, después gira y apoya a la extrema izquierda. Y los gobiernos antisistema erosionan la democracia desde adentro. Fíjense que los gobiernos antisistema se concentran en la regla de las mayorías para ignorar o atacar directamente el equilibrio de poderes y los derechos o libertades individuales. Entonces, un argumento muy, muy escuchado es: yo tengo el apoyo de la mayoría, o nosotros tenemos el apoyo de la mayoría, por lo tanto debemos poder lograr cualquier cambio que estemos proponiendo porque tenemos el apoyo de las mayorías. Eso es algo que se escucha mucho y que, digamos, que también cala muy hondo en las personas, porque la gente dice, pero claro, es el apoyo de la mayoría. Entonces, con el apoyo de las mayorías se empieza a erosionar el equilibrio de los poderes. Entonces, por ejemplo, con el apoyo de las mayorías, algún presidente de algún país podría decir: el Congreso no me está funcionando, entonces lo cierro, en el peor de los casos, una decisión extrema. Pero si no lo cierro, pues lo desprestigio, lo deslegitimo, ¿no? Porque el Congreso no me está funcionando. También se podría decir: si yo tengo el apoyo de las mayorías, también debo ser invulnerable frente a cualquier investigación, por ejemplo, del sistema judicial. O si el sistema judicial no está de mi parte o de parte de mi equipo, de mi partido, entonces pues yo tengo el apoyo de las mayorías, entonces más bien déjenme tranquilo. Y hay líderes que han logrado mucho apoyo de las mayorías y que son muy, muy controvertidos. Recuerden que Vladimir Putin lleva 5 elecciones populares, es elección popular en Rusia, ganadas, en la última con alrededor de 75 millones de votos. Uno se pregunta, ¿serán votos de verdad? ¿O por qué las personas siguen votando por los mismos líderes? Pero es una realidad que las personas a veces están, digamos, apoyando iniciativas extremistas, y eso lleva a una situación que, por ejemplo, el politólogo Larry Diamond califica como una recesión democrática. En la historia, la democracia no ha hecho sino crecer. Ha habido 3 olas de democratización en el mundo. La primera fue durante esas épocas de la Ilustración, las independencias, las revoluciones liberales, como la Revolución Francesa, ¿no? La independencia de Estados Unidos, las independencias latinoamericanas, la Gran Colombia. Todo esto fue la primera ola de la democratización. La segunda ola fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando digamos que se empezó a ver muy bien que un país fuera una democracia, y se empezó a relacionar también a la democracia con el desarrollo y con el desarrollo económico. Entonces, los países que estaban creciendo, como Estados Unidos, y que estaban ayudando a crecer
y a reconstruir a países europeos como Gran Bretaña o Francia. Esa es la segunda ola de la democratización. La tercera ola de la democratización fue desde el 1989 hasta el 92, cuando cayó la Unión Soviética. Y entonces, de una vez, 18 países que eran la Unión Soviética, pues hicieron una transición a la democracia. Y muchos otros países del mundo que tenían dictaduras, como por ejemplo Chile o Argentina, pues empezaron a desmontar sus dictaduras porque ya no tenían apoyo de la comunidad internacional. Por ejemplo, en Chile pues dejó de haber un apoyo a que hubiera una dictadura que contuviera el comunismo, porque el comunismo internacional pues supuestamente ya no existía, ¿no? Cuando la Unión Soviética no existió más. Entonces esa es la tercera ola de la democratización. Y entre los años 90 y 2000 y pico, pues fue la mejor época de la democracia. Había 120 democracias en el mundo. De hecho, el politólogo estadounidense Francis Fukuyama, muy interesante, de ascendencia japonesa, pero él es estadounidense, de California, escribió El fin de la historia o el último hombre, con la idea de que habíamos llegado por fin a un momento en el que la democracia se estableció en el mundo junto con el capitalismo y había mucho optimismo, pero hoy en día, ya digamos 2025 en adelante, pues estamos viendo que también hay muchas promesas incumplidas de ese sistema político y social. Hay muchas promesas incumplidas. No hemos logrado erradicar la pobreza. No hemos logrado tener sociedades más equitativas. No hemos logrado ni siquiera acabar las guerras. El mundo está viviendo en estos momentos muchas guerras, tanto internas como incluso ahora guerras entre países, que creíamos que la democracia iba a acabar con ese problema. Entonces estamos también revisando y resulta que hoy en día, también Larry Diamond pues dice, esa recesión democrática implica que más o menos 20 países que antes eran democracias ya no sabemos si son democracias o no. O pueden seguir siendo democracias en su constitución política, pero en la realidad pueden ser gobiernos, por ejemplo, que ya acabaron con el equilibrio de poderes y que controlan todo desde el poder ejecutivo. O, es decir, gobiernos que pueden llegar incluso a ser criminales, pero pues tienen el poder absoluto. O gobiernos que roban elecciones, que no hay ninguna imparcialidad pues en el sistema electoral. Y la democracia pues está retrocediendo un poco. Y para volver al principio de este episodio, pues en países latinoamericanos la mayoría de la población está desinteresada de la democracia. Entonces apática, indiferente, porque no le ven, digamos, como la utilidad para su propia vida a defender la democracia. En esa situación nos encontramos en estos momentos. ¿Qué pasa con la democracia hoy? Que es la pregunta original del episodio. Pues, ¿qué pasa con la democracia? ¿Por qué tenemos, digamos, tanta indiferencia? ¿Por qué ya no es vendedor decir yo quiero defender la democracia? ¿No? Uno de mis principios fundamentales es defender la democracia para un líder político o para un partido político. ¿Por qué la democracia además no ha logrado resolver ciertos problemas? Sumados a los que hemos dicho, el problema del cambio climático, al cual le dedicaremos también varios episodios del podcast. Pero pues ya Hans Jonas, filósofo alemán, hace mucho tiempo decía, la democracia no va a ser capaz de luchar contra la crisis ecológica por sus propias dinámicas. Entonces preguntas como esas nos surgen y creo que vale la pena pensarlas como ciudadanos. Vale la pena, digamos, decir, bueno, ante esta situación yo quiero apostarle a más y mejor democracia, ¿sí? En vez de simplemente claudiquemos y permitamos que aquí haya un gobierno autoritario, permitamos que aquí haya un partido único que nos resuelva las cosas, como por ejemplo el gobierno de China, que claro, resuelve las cosas, pero si alguien sale e incumple, por ejemplo, así sea la norma más mínima, lo tiene
una cámara en su foco e inmediatamente va a ser privado de cualquier derecho, de cualquier posibilidad de responder y va a ser llevado a la cárcel, por ejemplo, ¿sí? Ese es el tipo de sociedad en que queremos vivir. Queremos que nosotros, digamos, seamos simplemente instrumentos, que no podemos tomar decisiones sobre lo que queremos hacer en la vida. Tenemos que hacer lo que diga el Estado. Digamos que es complejo, es muy complejo pensar que pues, la mayoría de la población podría en algún momento apoyar cualquier tipo de gobierno autoritario solamente porque resuelva los problemas económicos. Entonces, ¿qué pasa con la democracia? Que está en recesión, pero sigue viva como el mejor sistema político que nos hemos podido inventar. En este episodio hemos abordado la pregunta: ¿qué pasa hoy con la democracia? Hemos visto que es una situación muy compleja, que hay insatisfacción social que es válida, porque es, digamos, resultado de unas condiciones sociales y económicas objetivas que son difíciles, pero también hemos visto que la democracia tiene todavía mucho que dar y que la democracia puede ser tal vez mejor que cualquier otro sistema político. Entonces, en esta reflexión final quisiera decir lo siguiente: como ciudadanos, tengamos mucho cuidado con la tentación antisistema. La tentación antisistema puede llegarnos en periodos electorales, puede llegarnos en periodos de dificultad para el país, para la región, de dificultad económica, de dificultad en términos de seguridad, pero uno como ciudadano debería pensar con tranquilidad y también pensar por uno mismo, no pensar lo que algunas personas quieren que uno piense, sino tomarse el trabajo de pensar por uno mismo y sacar sus propias conclusiones, porque cuando uno piensa por uno mismo, empieza a darse cuenta de que, por ejemplo, ciertas promesas son totalmente inviables, impracticables, ciertas propuestas también pueden ser incluso peligrosas, pueden tener resultados terribles para el país o para uno mismo. Pero para eso uno tiene que detenerse un momento a pensar, tiene que estudiar los programas de los candidatos, de los partidos políticos, detenerse un poco a informarse. Eso es muy, muy importante en esta época de la abundancia de la información. Detenerse y pensar, bueno, a ver, ¿qué de esto puede ser cierto? ¿Qué de esto no? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Qué es lo que necesita la región? Y luego votar a conciencia. Porque miren, el poder absoluto lleva a la corrupción absoluta. Y el poder absoluto se vuelve una realidad en las sociedades donde la gente no vota. Porque son las mismas personas las que votan y son en general las que ya están aliadas con el gobierno de turno en cualquier país, ¿sí? Piensen en el caso de nuestro país hermano Venezuela, un país que queremos tanto en Colombia. El poder absoluto lleva a la corrupción absoluta. Se trata de un gobierno que funciona para sí mismo, es decir, en interés de sí mismo. Solo las personas del gobierno y que tienen una relación directa con el gobierno están bien en ese país, un país tan rico, un país lleno de todo tipo de riquezas, pero que pues realmente no está funcionando como podría funcionar, porque el gobierno dejó de gobernar por el bien común y gobierna solo para su pequeño grupo. Una de las críticas a la democracia es que la democracia permite la corrupción. Y eso es cierto, la democracia ha permitido la corrupción. Pero cuando perdemos la democracia, abrimos el terreno para la corrupción absoluta. Si nos mantenemos dentro de la democracia, podemos controlar, podemos reversar, podemos exigir, podemos como ciudadanos también fiscalizar, controlar a los políticos, ser mucho más exigentes con ellos y podemos realmente eliminar la corrupción dentro de la democracia. Fuera de la democracia es imposible. La representación, es decir, la idea de que un líder político, unos líderes políticos nos representen, solo es posible dentro de la democracia. Cualquier otro gobierno fuera de la democracia no es un gobierno que nos representa, no se supone que trabaje para nosotros. Es decir, debemos buscar más bien una mejor representación, ser mucho más activos como ciudadanos
participar, exigir, y esa es la única salida para que la democracia pueda realmente responder a las demandas sociales, económicas y de paz que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, nos vemos a la próxima.